Bueno, hoy vamos a sumergirnos en una historia realmente impactante. Ocurrió en Paraguay durante la dictadura de Stroessner y se centra en Apolonia Flores, una niña que con solo 12 años vivió algo, bueno, aterrador. La fuente principal que hemos consultado es un artículo muy detallado de BBC Mundo que narra todo su caso. La idea hoy es desgranar esta vivencia, ¿no? Para entender mejor, pues, no solo la brutalidad de aquel régimen, que fue tremenda, sino también esa lucha campesina por la tierra, la persecución política y las heridas, claro, que aún hoy perduran. Es la historia de una niña, atrapada en esa maquinaria represiva. Mirad, para empezar, sus propias palabras en 1980, justo antes de unirse a una marcha que le cambiaría la vida. Dijo: «Quiero salud, quiero educación, no quiero ver a mi gente morir». Le avisaron del peligro, pero ella, firme, respondió: «Si muero, a lo mejor se va a hacer justicia y los compañeros no tendrán más hambre. Iré con ustedes». Tierras para cultivar. Y ahí entran las ligas agrarias cristianas. Exacto. Gracias a esta organización campesina, consiguieron un terreno en Acaraimí, en Alto Paraná, allá por 1975. Apolonia recordaba esa época como, bueno, como una niña feliz, jugando en el monte. Sí, y es clave entender el papel de estas ligas agrarias cristianas. Promovían un modelo colectivista, de organización comunitaria, y eso, claro, chocaba frontalmente con la ideología del régimen de Stroessner, una dictadura larguísima, recordemos, 1954 a 1989. El régimen las veía como una amenaza subversiva, comunista, claro. Claro, Es que la tierra siempre ha sido un tema central de conflicto en Paraguay, muy central. Y Stroessner lo que hizo fue consolidar un modelo de desigualdad enorme, favoreciendo a los suyos. y esa tranquilidad que encontraron en Acaramimi, pues duró poco, muy poco. Apareció un general, Leopoldo Ramos Jiménez, y su esposa, Olga Mendoza, a la que llamaban Ñamuki, Ajá. y reclamaron esas tierras como suyas. La tensión empezó a subir. Se sospecha incluso que ordenaron a militares matar los animales de la comunidad. Imagínate. Uf. Un asedio que duró 4 años. 4 años. La situación se volvió desesperada. Sin medicinas, casi sin comida, detenciones constantes. De hecho, 3 hermanos de Apolonia murieron allí, por falta de atención médica. 3 hermanos. Es que este acoso no fue casual, no fue un hecho aislado. Refleja un patrón muy claro, sistemático, de persecución y despojo contra comunidades campesinas organizadas. Eran vistas como enemigas, claro, por el régimen militar y por sus aliados, los grandes terratenientes. La violencia, la privación, eran herramientas para quebrar su resistencia, para que dejaran la tierra. Era una estrategia calculada, vamos. Exactamente. Lo que le pasó a Polonia y su comunidad fue una táctica deliberada del régimen. Y ante esa situación límite, ¿qué hacen los campesinos? Pues deciden llevar sus reclamos a Asunción, a la capital. Y aquí es donde Apolonia, con solo 12 años, toma esa decisión tan crucial. Su madre le suplicó, claro: «Si te levantas contra Stroessner, te mata. No puedes irte». Lógico, el miedo de una madre. Pero la respuesta de Apolonia fue: «Bueno, mira, prefiero morir que vivir así. En esta miseria ya no quiero seguir, mamá». ¡Qué barbaridad! ¡Qué determinación! Incluso otro compañero, Mario Ruiz Díaz, intentó disuadirla ya en el camino. «Quédate acá en la escuela». Pero ella, tajante: «No insistas, voy a ir con ustedes hasta el fin». Es que esa firmeza en una niña de 12 años habla de una desesperación extrema, claro, pero también, fíjate, de una conciencia muy temprana sobre la injusticia que estaban viviendo. Sí, El viaje a la capital era un acto de valentía, enorme. Casi suicida si piensas en cómo actuaba el régimen, sabían a lo que se exponían. totalmente. Y de hecho pararon un autobús nocturno de la empresa Rápido Caguazú para ir a Asunción, pero el viaje se convirtió en una pesadilla enseguida. En plena noche, disparos contra el autobús. Madre mía. Iban mujeres, niños, ancianos, todos. Los cristales estallaron, todo el mundo al suelo, gritos: «Ya vienen los militares». Otro pasajero gritando: «Todos vamos a morir». ¡Qué pánico! Consiguieron bajarse en un sitio llamado Campo 8 y se escondieron en el monte. Caminaron horas, comiendo lo que encontraban: maíz crudo, mandioca cruda. Nadie durmió esa noche. El miedo era absoluto. ¿Y la orden oficial cuál era?
Pues la orden era clara: acabar a sangre y fuego con los guerrilleros, así los llamaban. Ahí está la clave. Participaron militares, policías y también civiles armados del Partido Colorado, el partido de Stroessner. Importante ese detalle, los civiles armados, cómplices necesarios. El 12 de marzo, sobre las 4 de la tarde, uno de los campesinos salió a buscar agua y dio la voz de alarma. Gritó: «Ya vienen los militares. Prepárense, compañeros, son muchísimos». Y aquí es fundamental detenerse en eso, en el término guerrilleros. Era la etiqueta que usaba el régimen sistemáticamente para deshumanizar a los campesinos. Claro, Negaban así la legitimidad de sus reclamos, ¿no? Sus peticiones de tierra, y justificaban la represión más brutal. La presentaban como una acción contrainsurgente, contra un enemigo armado, no como lo que era, un ataque a civiles desarmados. Una táctica muy habitual. pues sí. El grupo de Apolonia se separó del resto. Iban caminando bajo la lluvia, cuando el líder del grupito, Victoriano Centurión, encendió su linterna. Un instante. Y entonces, ¡pam!, una ráfaga de disparos. ¡Ay, Dios! Apolonia cae al suelo. 6 balazos. Las piernas destrozadas. Se hizo la muerta. Cuenta que rezó: «Señor Todopoderoso, si voy a ser útil para mis hermanos, encuéntrame una salida». ¡Qué entereza incluso en ese momento! Entonces escucha a los policías que se acercan. Oye decir: «Está muerta esta nena. Vamos a revisarla. Ya tiene pelos». No. Le rompen la ropa. Intentan abusar de ella. Allí mismo, herida. Y ella desde el suelo saca fuerzas y grita: «Nadie me va a tocar». ¡Increíble! Los tipos se sorprenden, retroceden un momento. Pero la tortura siguió. La golpearon con las armas. Le preguntaban por Centurión, el líder. Y ella en su agonía le suplica: «Mátenme, por favor. Ya no vayan a jugar más por mí. No soy un animal, soy un ser humano como ustedes». ¡Qué horror! ¡Qué nivel de crueldad! Según cuenta ella, se rieron. Y la violaron. No puede ser. La arrastraron por el monte, herida como estaba, hasta que un jefe policial intervino y dijo que la llevaran al hospital de Caaguazú. Y en la ambulancia todavía escuchó la conversación: «¿Qué vamos a hacer si muere?». Y la respuesta: «Si la nena muere, tengo órdenes precisas. Vamos a tirarla por el camino». Es aterrador. Toda la secuencia muestra una crueldad extrema, usada como arma de terror por el Estado. La violencia sexual contra una niña, la tortura física, psicológica, la deshumanización, todo forma parte de una estrategia, ¿eh? Una estrategia para aniquilar cualquier forma de disidencia, por mínima que fuera. Claro. Y que considerasen a una niña de 12 años herida de gravedad como una guerrillera peligrosa. Eso te da la medida de la paranoia y la brutalidad del sistema. Era demencial. Pues Apolonia despierta 4 días después. Está en el hospital de policía Rigoberto Caballero, en Asunción, atada de pies y manos a la cama. Y entonces recibe una visita inesperada. El propio dictador, Alfredo Stroessner, el rubio, como le llamaban. El mismísimo Stroessner. El mismo. Se acerca y le dice: «Saliste de tu comunidad porque querías estudiar. Te traje una propuesta». Ella cuenta, miró a la pared. No le respondió. Stroessner, molesto, le preguntó a una enfermera: «¿Por qué no habla conmigo?». Esta se tragó la lengua cuando la balearon. Así, tal cual. ¡Qué cinismo! En una segunda visita la acusa directamente: «Ustedes son comunistas que se levantaron en mi contra». Y en la tercera, ya la amenaza claramente: «Si no aceptas mi propuesta, te vas a ir a la cárcel del Bien Pastor, la cárcel de mujeres». ¿Y cuál era esa propuesta? Pues, según cuenta Apolonia, la propuesta era que renunciara a su familia, a su comunidad, y se quedara a vivir con las enfermeras. Madre mía. Querían como adoptarla, el régimen, ¿no? Borrar su pasado. Algo así. Pero ella le pregunta: «¿Por qué, señor presidente? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le ofreces lo mismo a mis compañeros? Voy a volver a mi comunidad». Qué valiente. Qué respuesta. Stroessner se enfureció, claro, y la sentencia fue: «En la cárcel te vas a morir con estas heridas. Y si te vas a la comunidad, te va a picar un mosquito. De cualquier manera, todos van a morir». Una amenaza directa de muerte. La implicación personal de Stroessner aquí es muy significativa. No era solo la violencia estructural del régimen, era un interés directo del dictador en este caso. Y esa propuesta es una táctica tan perversa.
Sí, sí. Intentar comprar su silencio, romper su identidad, su lealtad a su gente. Quizás usarla como un trofeo, ¿no? Como un ejemplo de reeducación. ¿Quién sabe? Y la negativa de ella, en esas circunstancias, demuestra una integridad, bueno, asombrosa. Pone de manifiesto hasta qué punto el control, la sumisión, eran obsesiones del régimen, incluso con una niña herida. Y la amenaza se cumplió. Por orden directa de Stroessner, la trasladan primero al Departamento de Investigaciones. Un conocido centro de tortura. Exacto. Y luego a la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Al llegar, oye como dicen, ahí viene la salvaje, la guerrillera. Terrible. La estigmatización continuaba. En prisión, intenta seguir adelante. Estudia cocina, peluquería, escribe, recibe visitas que fueron importantes. Del Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencias, el CIPAE. Una organización ecuménica de derechos humanos, fundamental en esa época. Sí, y también de abogados. Y la visita Sumarre, con un bebé en brazos. Un momento muy emotivo, cuenta. Pero también sufre acoso de las propias celadoras. La obligan a fumar, a beber cerveza, no la dejan dormir. Más hostigamiento. Un día, en el Palacio de Justicia, se desmayó al ver los flashes de los fotógrafos. Pensó que eran disparos. El trauma. Finalmente, después de declarar en la cárcel, la liberan. Su padre va a recogerla. Pero ojo, la fiesta de bienvenida que le preparan en Acaraím es interrumpida a culatazos por la policía. Ni siquiera entonces la dejaron en paz. Estuvo un año presa en total. Es importante aquí subrayar el papel de organizaciones como el CIPAE. En plena dictadura ofrecían apoyo legal, humanitario y sobre todo daban visibilidad a los casos de presos políticos. Rompían un poco el aislamiento. Sí, un respiro en medio de tanto horror. Y la resiliencia de Apolonia es increíble, desde luego. Pero la persecución siguió incluso después de liberarla. Y hay un dato escalofriante que viene de los archivos del terror. Los archivos secretos de la policía de Stroessner, descubiertos después. Eso es, pues ahí se encontraron fichas de 394 niños y niñas fichados como detenidos políticos. 394. ¡Qué barbaridad! Apolonia es una de las más jóvenes que aparecen registradas. Esto demuestra que su caso, por terrible que sea, no fue una excepción, era parte del sistema represivo. Mientras Apolonia sobrevivió, a pesar de todo, 10 de los campesinos que iban en esa marcha con ella siguen desaparecidos a día de hoy. 10 personas. Se cree que los capturaron, los llevaron al rancho de un dirigente local del Partido Colorado, los asesinaron y los enterraron en algún lugar del departamento de Caguazú. Y ahí entra el trabajo importantísimo del doctor Rogelio Goiburú, que dirige la Dirección de Memoria Histórica y Reparación en Paraguay. Sí, han hecho un trabajo enorme. Han mapeado zonas basándose en testimonios, han excavado. En 2022 hicieron excavaciones buscando a este grupo, pero sin éxito hasta ahora. Mencionan que en otro centro de detención conocido, la agrupación especializada, sí encontraron restos en 2009, pero sospechan que muchos cuerpos fueron movidos de sitio para ocultar los crímenes. Claro, para borrar las pruebas. Goiburú dice algo muy potente. El secreto está en nuestra virtud de perseverancia y paciencia, que proviene de nuestras raíces indígenas. Una lucha constante. Es que la desaparición forzada fue una herramienta sistemática del terrorismo de Estado, no solo en Paraguay, en muchas dictaduras latinoamericanas. El objetivo es doble: eliminar al opositor, claro, pero también, al negar el crimen, al ocultar el cuerpo, infligir un dolor que no cesa, un duelo perpetuo en las familias. Es una tortura continuada. Sí, la incertidumbre es terrible. Y la búsqueda es increíblemente difícil, por el tiempo que ha pasado, por la falta de colaboración oficial muchas veces y por ese ocultamiento deliberado de pruebas. Las cifras oficiales hablan de unas 450 desapariciones en Paraguay durante la dictadura, pero Goiburú sospecha que son más. Más. Sí, porque hay gente que nunca denunció por miedo o por falta de recursos, o casos no documentados, especialmente de pueblos originarios. Y existe también esa terrible sospecha de niñas indígenas que pudieron ser captadas como esclavas sexuales por el círculo cercano a Stroessner. Algo espeluznante. Por eso es tan crucial la colaboración con expertos como el equipo argentino de antropología forense y campañas como Jajojeca Jajotopa. ¿Qué significa? Significa buscándonos nos encontraremos en guaraní. Busca crear un banco genético para poder identificar restos que se encuentren. Para Goiburú, además, esta búsqueda es algo muy personal. Su propio padre fue desaparecido en 1977. Vaya.
¿Y Apolonia hoy? ¿Qué ha sido de ella? Pues tiene 56 años y sigue luchando por la tierra. Fíjate qué paradoja. No me digas. Aunque el INDERT, que es el Instituto Estatal de Desarrollo Rural, le adjudicó una parcela en un asentamiento llamado Coerrori en 2017, a día de hoy todavía no tiene el título de propiedad definitivo. Increíble. La lucha original sigue de alguna manera inconclusa para ella. Exacto. Y las secuelas, claro, persisten. Físicas y psicológicas. Dolores crónicos en las piernas por los disparos que le impiden dormir bien o caminar largas distancias. Pesadillas constantes con helicópteros con torturas. El trauma cronificado. Y un detalle que es kafkiano. Aún hoy mantiene antecedentes policiales por asalto a mano armada, el cargo que le imputó la dictadura. No se lo han quitado. Es una vergüenza. Pero su espíritu, ese sigue intacto. Ella dice, con mucho orgullo soy campesina y tengo estos agujeros en mi cuerpo. Es el mapa de lo que me hizo Alfredo Stroessner. Qué frase tan potente. Y su mensaje final es muy claro. Quisiera que los jóvenes se interesen por la historia para que sepan qué pasó en Paraguay. Un llamado a la memoria. Es que su presente es un microcosmos, un reflejo perfecto de las consecuencias a largo plazo de todo aquello. La lucha por la tierra, que fue el origen de todo, sigue sin resolverse del todo para ella. El trauma es crónico, como decías. La falta de justicia es flagrante. Nadie ha sido procesado por esos 10 campesinos desaparecidos de Caaguazú. Nadie. Impunidad. Y su llamado a la memoria es vital. No solo para que no se repitan estas atrocidades, que ojalá nunca más, sino para entender las raíces de los problemas actuales de Paraguay, como esa profunda desigualdad en la tenencia de la tierra, que sigue ahí. Conocer estas historias, como la de Apolonia, pone rostro humano a las frías estadísticas de la represión y nos obliga a confrontar cómo funcionaba el terrorismo de Estado y por qué la búsqueda de verdad, de justicia y de reparación sigue siendo tan importante hoy. Pues sí, hemos recorrido la vida de Apolonia Flores. Una vida marcada a fuego por la dictadura de Stroessner. Una infancia rota por la violencia del Estado, la brutalidad contra campesinos que solo pedían tierra y dignidad, y una lucha por la justicia y la memoria que, como vemos, continúa décadas después. Es una historia de resistencia increíble frente al horror absoluto. Absolutamente. Historias como las suyas son fundamentales. Son las que de verdad nos ayudan a entender. Porque conectan esas injusticias históricas con las luchas presentes. Y nos recuerdan por qué esa búsqueda de verdad, justicia y reparación sigue siendo tan relevante. No solo en Paraguay, en muchos sitios. Y recordamos ese dato terrible de los archivos del terror. Casi 400 niños y niñas fichados como detenidos políticos. Y la sospecha de otros crímenes aún peores. Apolonia fue una de ellas. Esto nos deja una reflexión final, ¿no? Sí. ¿Qué significa para una sociedad que sus miembros más indefensos, los niños, se conviertan en objetivo directo del poder estatal? Es una pregunta terrible. ¿Y cuáles son las cicatrices invisibles que esa violencia deja? No solo en las víctimas directas como Apolonia, sino en las generaciones siguientes, en todo el tejido social. Cicatrices profundas que tardan mucho en sanar, si es que sanan del todo. Algo sobre lo que desde luego hay que seguir pensando.